Doctor Francisco Santos Calderón, candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Bogotá, su señora María Victoria, Benjamín, Guillermo, Carmen y Pedro, doctor Gabriel, muy apreciado doctor Guillermo Santos Calderón, su señora, doctor Oscar Iván Zuluaga, director del partido, doctor Carlos Holmes, director de Relaciones Internacionales del partido, muy apreciados senadores, representantes, doctor Miguel Uribe, señor general Harold Bedoya, su señora María Cristina, muy estimados directores, integrantes de los cuerpos de dirección del partido, doña Mary Becerra, veedora nacional, apreciados comunicadores. Al otro día, y haber concluido el proceso electoral de 2014, Oscar Iván Zuluaga, con carácter, con enjundia que reconocemos y que aplaudimos, emprendió con un puñado de colombianos, los aquí presentes, y con el entusiasmo de todos nosotros, el proceso de la construcción formal del partido en toda la patria. Ayer fue un buen día. Convenciones en muchos lugares de Colombia mostraron un gran entusiasmo por la colectividad, devoción por sus tesis. Queremos agradecer este inmenso esfuerzo de Oscar Iván Zuluaga. Al día este acto tan importante para formalizar la candidatura de uno de los nuestros a la capital es un acto también de reflexión. Tenemos que consolidar el partido. Todos los esfuerzos para lograrlo son esfuerzos que merecen adelantemos. He venido repitiendo en toda la patria que los partidos disidentes han tenido corta vida. Un referente de autoridad, de modernización de la economía fue el presidente Núñez. Yo creo que fue quien en momento oportuno dijo cómo se necesitaba el orden para poder disfrutar las libertades. Ese Partido Nacional empezó a originarse en 1872 y apenas sobrevivió poco tiempo al presidente Núñez. Para sanar definitivamente las heridas de las guerras civiles, surgió el republicanismo que eligió el presidente Carlos R. Restrepo, la Unión Republicana de 1910. No alcanzó a trascender su periodo presidencial. Los colombianos apoyaron con alborozo al nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán y a la UNID de Jorge Eliezer Gaitán. Cuando los caudillos fueron asesinados y ya tenían asegurada su elección presidencial, tiempo atrás habían desaparecido sus partidos. Nosotros necesitamos consolidar en el tiempo, en un horizonte futuro de largo plazo, la existencia del Centro Democrático. Y lo hacemos en difíciles circunstancias. Es un partido del orden democrático que busca el equilibrio entre la oposición y la construcción. Así ha procedido la bancada parlamentaria. El Centro Democrático tiene un inmenso reto. Su único equipaje es un equipaje de credibilidad. Cuando los conservadores le hacían oposición a los liberales o viceversa,
ninguno corría riesgos, se repartían los beneficios del poder. Nosotros llegaremos a las elecciones de octubre con el entusiasmo de Francisco Santos, su capacidad de estudio, la credibilidad de la bancada parlamentaria y el esfuerzo que se haga en todos estos procesos para tener procesos transparentes y candidatos de excelencia como Francisco Santos, candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías, a las asambleas y a los consejos. ¡Qué gran reto! Nuestra capital alberga una clase media proveniente de toda la patria, que ha tenido la capacidad de determinar el rumbo político de la nación entera. Bogotá, generosa con los colombianos provenientes de todas las regiones, tuvo momentos estelares recientes durante 3 alcaldías que emprendió Jaime Castro, momentos que se han perdido. Francisco Santos es la esperanza para recuperar ese rumbo. Bogotá ha venido perdiendo competitividad, insegura. La movilidad ha creado incomodidad, súper burocratizada. Bogotá, junto con mi ciudad de Medellín, son las únicas 2 capitales de Colombia que tienen unas empresas del Estado generadoras de suficientes ingresos para que las 2 ciudades tengan una gran autonomía en materia de inversión. Pero cuando esas empresas se van burocratizando, inicialmente no se ve la pérdida de ingresos, pero finalmente esa pérdida de ingresos va llegando. Un tema que no se ha discutido en Bogotá es que la circunstancia de estar súper burocratizada, como empieza a estarlo mi ciudad de Medellín, puede afectar muy seriamente su capacidad de generar mejores condiciones de vida con ingresos propios. La ciudad se ha vuelto costosa y eso afecta la confianza en su competitividad. Nadie mejor que el doctor Francisco Santos para enfrentar todos sus problemas. El de la movilidad. La movilidad que requiere el metro de la ciudad. La movilidad que requiere avanzar para tener mucho más del doble de los kilómetros acumulados con Transmilenio, como se propuso desde que se concibió esa solución. La movilidad que requiere una gran integración con la sabana conurbada a través de sistemas como los trenes de cercanías. Francisco Santos enfrentará el difícil momento de construir el metro, cuyos estudios han avanzado bien y lo debemos reconocer en un momento muy difícil de la economía nacional. Y ese momento se agrava porque el burocratismo de la ciudad y el exceso de impuestos que pesan sobre los bogotanos dificultará muy seriamente la consecución de recursos. Hace poco mis compañeros de bancada y mi persona votábamos negativamente el plan de desarrollo, que el aporte que hizo para el metro de Bogotá fue crear más tasas y más contribuciones. La ciudad como el país, con un impuesto corporativo entre el 64 y el 72%, no tiene posibilidades de atraer inversión. Si a eso le sumamos lo que ha pasado en la base predial, hace 4 años, la suma del avalúo catastral de Colombia valía 500 millones. Hoy vale más de 1000. Los colombianos, los bogotanos, están súper gravados con impuestos. Por eso nunca entendimos
que el aporte que quisiera hacer el plan de desarrollo era crear más tasas y más contribuciones para derramarlas sobre una ciudadanía ya bastante asfixiada por los impuestos. Bogotá necesita una mano firme que la desburocratice, que le devuelva la competitividad. Ninguna conducción mejor que la de Francisco Santos. Se ha venido deteriorando la economía nacional. No son aislados los casos de anuncios de empresas que se van del país. Aparece ya un encadenamiento de desinversión. Y a eso se le suma, por ejemplo, la parálisis de la agricultura en el sector más promisorio para Colombia, que es el de cultivos de tardío rendimiento. Y esto se da en un momento en que el gobierno ha perdido margen, porque el derroche en el gasto público, ese exceso de gasto público, le quita al gobierno posibilidades de hacer política contracíclica. Seguramente será Francisco Santos como alcalde quien tenga que encabezar la gestión para ayudar al gobierno nacional a contratar créditos excepcionalmente de largo plazo y baja tasa de interés, para que el gobierno nacional le cumpla a Bogotá con el 70% que debe ser su aporte para todas las soluciones de movilidad, empezando con la construcción del metro y avanzando velozmente a cumplir la meta de los kilómetros del Transmilenio. Sabemos que Francisco Santos representa un concepto de economía vigorosa y austera. Nuestro partido lucha por la seguridad. Yo tuve en esa tarea de la seguridad democrática un gran apoyo, el sacrificio de los soldados y policías de Colombia, y un gran compañero, Francisco Santos Calderón, quien fue vicepresidente durante esos 8 años. Nunca conocimos flaquezas. Hace pocos días le decía a uno de nuestros candidatos en alguna región de Colombia: ¿usted es consciente que si gana esta gobernación o esta alcaldía, al representar al Centro Democrático, tiene que asumir una actitud vertical en materia de conducción de la seguridad? Y si tiene dudas, no busque este aval, porque los colombianos nos van a exigir que allí donde haya una representación del Centro Democrático haya un compromiso indeclinable con la seguridad. Y no es fácil, genera muchos riesgos, el riesgo físico y el riesgo moral, el atentado y la maledicencia. Pero si en alguna parte del país tenemos nosotros certeza de que estamos nominando un candidato comprometido en la seguridad por encima de todos los riesgos, es hoy en Bogotá, cuando esta convención proclama a Francisco Santos Calderón. Pueden tener los ciudadanos de Bogotá la certeza de que él, durante las horas del día y las horas de la noche, estará pendiente de la seguridad de todos los bogotanos, en la coordinación y apoyo de las Fuerzas Armadas, en la convocatoria de la justicia, en la compañía de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, en la modernización de toda la tecnología, en la construcción de confianza para que la ciudadanía se organice y denuncie, para que la ciudadanía recupere la fe en el Estado, la ciudadanía sepa que el Estado, en la conducción distrital de Francisco Santos, es capaz de garantizarle la seguridad.
Esta mañana yo me hacía una reflexión. Nuestra ciudad merece una seguridad como aquella que se predica de las mejores capitales europeas. Francisco Santos es la persona indicada para conseguir esa meta, estimados compatriotas. Que Bogotá, bajo su conducción, nada tenga que envidiarle a la más segura de las capitales europeas. Pero para este partido es muy importante la inversión privada y la política social. Algo que me llama la atención es que las colectividades de izquierda hablan permanentemente de lo social, pero ignoran que lo social, para que sea sostenible, necesita los recursos de una inversión privada vigorosa. Pero más que llamarme la atención, causa mucha extrañeza observar que los partidos tradicionales son amigos vergonzantes de la inversión privada. Recurren las oficinas de las empresas pidiendo dinero en época electoral, pero después, por orden del gobierno, derraman impuestos que ahuyentan la inversión privada de la patria. El Centro Democrático es amigo confeso de la inversión privada en los términos de la Constitución de 1936 del presidente López Pumarejo. La empresa es función social. Para nosotros no es un fin, es un medio. Es el motor de generación de ingresos para poder darle sostenibilidad a una política social generadora de equidad, que derrote la pobreza, construya oportunidades y construya un país con equidad. Francisco Santos es firme y claro en aquello de estimular la empresa privada como función social, y tiene un corazón conectado con los sectores sociales de la patria. Nosotros no creemos en el odio de clases, tampoco en la discriminación, ni en ese capitalismo discriminante, ni en el odio de clases que ha estimulado a los socialismos. Nosotros creemos en la relación fraterna, solidaria, entre la empresa, la inversión privada y las políticas sociales. Creemos que en buena hora Bogotá, con una conducción conceptual de Francisco Santos, avanzará por ese camino. Creemos en un Estado transparente y austero. Francisco Santos sabe que se requiere total austeridad en el Estado para que el Estado pueda ser más expansivo en lo que reclama la comunidad, en la salud, en la educación, en la infraestructura, etc. Yo he observado a lo largo de mi vida en él firmeza, un corazón generoso, un compromiso social, pragmatismo y al mismo tiempo espontaneidad. En aquellos años tan difíciles y riesgosos, cuando él tenía que alternar entre la patria y el exilio, antes que me comunicara en su exilio de España el deseo de regresar a Colombia, en un momento en que las balas se disparaban de todas partes, él con su señora encabezaron las marchas contra el secuestro, que los colombianos que las conocimos agradecemos todavía y de todo corazón. No conoce temores, pero tampoco conoce egoísmo. Él habla con gran convicción del estímulo a la empresa privada y procede con gran generosidad frente a los sectores sociales maltratados. Me acompañó en esos 8 años a tener un gobierno austero, en la idea que lo que necesita la comunidad no es el derroche del Estado, sino la austeridad del Estado para que sea expansivo en lo social. Francisco Santos
tiene una característica. Uno habla con él y lo encuentra tosudo y emotivo, pero al mismo tiempo nunca se le bloquea la mente. Siempre es buena escucha. En él se encuentra a un interlocutor con emoción y con raciocinio, pero al mismo tiempo a un interlocutor que sabe escuchar. Creo que él puede ser un gran conductor del diálogo con la ciudadanía de Bogotá en ese ejercicio como alcalde mayor. Una alcaldía cívica. Él será cariñosamente el alcalde de todos los bogotanos, independientemente de que haya o no haya votado por él. Tenemos dos amenazas: las amenazas del dinero y la amenaza de la seguridad y de lo que se quiere predicar del centro democrático frente a la paz. Algunos candidatos de lo que se llama la unidad alrededor del presidente de la República recorren las regiones diciendo que si eligen a alguien cercano al centro democrático no va a haber dinero, no va a haber apoyo del gobierno. Creemos que eso es mezquino y afecta a la democracia. Creemos que pretende humillar el carácter inclaudicable del pueblo colombiano. Eso no lo aceptamos, pero es que además el gobierno tendrá muchas dificultades. Pienso yo que en lugar de tener que ir Francisco Santos a pedirle apoyo al gobierno nacional, va a tener que ir a ofrecerle apoyo, a decirle al gobierno nacional: camine, que Bogotá va a ayudar a contratar en condiciones de plazo y tasa de interés excepcionales los créditos para que el gobierno nacional aporte el 70% a las soluciones de movilidad de la ciudad. Entonces se ha dicho mucho: no, es que no les van a dar dinero, y nos provocan en toda parte. El pueblo colombiano es un pueblo digno. El colombiano no se deja humillar por dinero. Esta ciudad representa a todas las regiones de la patria, y si hay algo común en esta patria, es el carácter y la fortaleza. Ninguno de nuestros candidatos, y esto debe quedar muy claro ante el país, será una fuerza de choque contra el gobierno nacional. Francisco Santos y nuestros candidatos serán respetuosos del gobierno nacional, constructivos, ni fuerza de choque ni rebaños sometidos, constructivos e independientes, porque su primera responsabilidad será velar por los intereses superiores de Bogotá. Esto hay que repetirlo en toda parte, estimados compatriotas. ¿No? Es que Francisco Santos es vicepresidente de Uribe, y Uribe la guerra, y el Centro Democrático la guerra, enemigos de la paz. Yo pienso, compatriotas, ya con la nieve de la vida invadiendo mi ser, que si se hubiera continuado con nuestras políticas el país estaría en paz. Seguramente los cabecillas del terrorismo estarían en La Habana o en Caracas, pero no tendrían capacidad criminal en Colombia. Y la economía, a pesar de la caída del precio del petróleo, podría estar creciendo establemente por encima del 5%. Pero olvidemos el tema. Tuvimos la esperanza de que se diera, por eso votamos en 2010, no se dio. Miremos la situación de hoy. ¿Quién en Colombia no quiere la paz? Todos la queremos, el país la necesita, pero una paz en la cual haya impunidad es una paz que se vuelve un hazmerreír.
se vuelve un factor de estímulo a nuevas organizaciones delictivas. Yo no quiero ser extenso, hemos hecho en muchas partes análisis de lo que ocurrió con los procesos de paz de los 80 y de los 90 en Colombia, que apoyamos mucho. Yo apoyé el reindulto del M-19 del Senado. No existía la Corte Penal Internacional. Y no obstante, personas que han cumplido y han cumplido bien, a quienes admiramos y respetamos, como el doctor Antonio Navarro y muchos otros, una paz con impunidad genera mal ejemplo. La FARC no solamente desestimó la constituyente de 1991, sino que se ha dado el gusto en estos 24 años de persistir en el terrorismo y ahora de reclamar impunidad. La impunidad es la partera de las nuevas violencias. Por supuesto, hemos dicho, cárcel, aunque sea con sentencias reducidas para los cabecillas, y que los guerrilleros rasos no vayan a la cárcel. Que los cabecillas no reciban derechos políticos, se les reconozca al guerrillero raso. Pero hay que repetirlo a la comunidad nacional e internacional. Hay una gran equivocación. La comunidad internacional piensa que aquí estamos haciendo el tránsito de la dictadura militar de Videla o de Pinochet o de las centroamericanas a democracias. La nuestra ha sido una gran democracia. Por eso aquí no se puede seguir maltratando a las Fuerzas Armadas ni poner en riesgo los principios democráticos. Hace poco, el magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Juan Carlos Henao, presentaba en el Congreso de la República una relación que podríamos llamar el prontuario, el expediente de fallas de nuestra democracia, pero tuvo una gran omisión. Nuestra democracia solita, sin negociar con el terrorismo, ha sido capaz de superar cada uno de sus errores. Y hay una gran virtud de la democracia colombiana. Se ha perdido la seguridad. Por eso nosotros insistimos en recuperar la motivación de las Fuerzas Armadas, en dar a nuestros soldados y policías una solución judicial que no implique impunidad, que no los nivele con el terrorismo, que esa solución no implique justicia transicional, porque nuestras Fuerzas Armadas no están haciendo la transición de fuerza de dictadura a fuerza de la democracia. Nuestras Fuerzas Armadas han sido las fuerzas históricas de la democracia. Nosotros creemos que no se puede afectar en ese proceso a la empresa privada, que no nos pueden ir conduciendo a una Venezuela o algo parecido. Nosotros pensamos que tiene que haber entrega de armas y del dinero. El tercer grupo terrorista más rico del mundo, que es la FARC, tiene que entregar el dinero para reparar a las víctimas. Ese desminado da vergüenza ir a Europa a pedir limosna para erradicar o desenterrar unas minas sembradas por el tercer grupo terrorista más rico del mundo, que debería pagar ese desminado. Seguiremos haciendo nuestras observaciones. Lo que ha pasado en los días recientes produce unas reflexiones. Primero, las Fuerzas Armadas tienen que cumplir permanentemente su tarea. Segundo, la seguridad tiene que ser de todos los días. Pero a ratos parece que se habla de paz para mejorar las encuestas o se adelantan operativos militares para mejorar las encuestas. La seguridad no es de encuestas. La seguridad es un requisito democrático de todos los días. Esto no puede ser darles un golpe porque se manejaron mal y con ese golpe excepcional, por fuera de una política de seguridad sostenida que perdimos, autorizarlos para que tomen venganza y entonces hacerlos sentir de igual a igual con el Estado. Nos mataron los soldados del Cauca, entonces vamos a hacer el bombardeo de Guapi y el bombardeo de Segovia.
Pero inmediatamente dice el gobierno que hay que parar la guerra, y entonces presenta las acciones de seguridad como acciones de guerra. Tan grave esto en la democracia. Y autoriza al terrorismo a que anuncie venganzas. Y entonces en las últimas horas el terrorismo asesina a un policía en Tumaco, deja muchos heridos y hace un ataque en Puerto Asís. Y el país vuelve a tener 85.000 hectáreas de droga y de 185 toneladas de cocaína. En el 2013 ya se pasó a 240 en el 2014. Así para ninguna parte vamos. También les digo esto: el dolor de la mamá del soldado asesinado es el mismo que el dolor de la mamá del guerrillero dado de baja. Yo creo que aquí hay una gran falta ética, entendida la ética a partir de aquello, de las relaciones con el prójimo. El gobierno negocia en La Habana y permite que aquí sigan asesinando soldados, y los cabecillas del terrorismo negocian en La Habana y aquí siguen exponiendo a los guerrilleros de base a que las Fuerzas Armadas les den de baja. Por favor, ¿están hablando de paz con sinceridad o es simplemente un señuelo de hipocresía para entretener a los colombianos? Nosotros seguimos insistiendo en que se necesita un cese unilateral de actividades criminales de FARC. ¿Por qué no bilateral? Porque es que las funciones son distintas. Las Fuerzas Armadas cumplen la tarea constitucional de dar seguridad. El designio del terrorismo es el delito. ¿Cómo los van a seguir poniendo de igual a igual? Un cese unilateral de actividades criminales por parte de la FARC, con concentración y con vigilancia, empezaría a devolverle confianza al proceso. Garantizaría que al estar todos allí en un sitio, se puede inferir que cualquier delito por fuera de ese sitio no es imputable a la FARC. Daría seguridad de que ese grupo no va a seguir asesinando a los soldados y policías. Y en la medida que cumplan ese cese en ese sitio, no habría por qué desarrollar actividades militares contra ellos. También estarían seguros. Seguiremos con argumentos ante interlocutores internacionales, ante Kofi Annan, otros interlocutores internacionales e interlocutores nacionales, insistiendo en lo que creemos puede ser la reorientación de lo que se ha llamado el proceso de paz. Expliquen esto. ¿Por qué hay ese discurso facilista? El que utilizaron contra Oscar Iván Zuluaga, un patriota excelso, ¿no?, que son la guerra. Entonces Francisco Nájera, el vicepresidente Uribe, ¿cuánto ganó el país en esa seguridad democrática? Creemos que la seguridad es uno de los presupuestos necesarios para poder ganar la paz. Quiero dar las gracias a tantos que han ayudado en esta batalla, a todo el equipo que ha acompañado en todo este proceso al doctor Francisco Santos, encabezado por el doctor Miguel Uribe, quien ha estado allí con toda dedicación apoyando la elección del Congreso, la candidatura del doctor Oscar Iván Zuluaga y todo lo que ha sido la definición de la candidatura del doctor Francisco Santos. Qué bueno haber tenido y contar con un jefe programático como Diego Molano, un ciudadano de todas las virtudes, un hombre probo y totalmente transparente, que hoy presentamos ante la comunidad de Bogotá y con mucho orgullo como nuestra cabeza de lista al Consejo de la Ciudad. A todos quienes han hecho equipo con ellos, muchas gracias, y la batalla apenas empieza. Conversen ustedes con sus papás, con sus esposos, con sus esposas, con sus compañeros de trabajo, con sus hijos, con sus familiares, que cada uno de ustedes se convierta
en un jefe de debate de esta tarea. El compromiso es total. Muchas gracias. Con ustedes, Francisco Sánchez, candidato a la alcaldía de Bogotá por el Centro